Recording is 20. Bien, vamos a empezar con, imaginemos que es la foto de un cromosoma. Este es un cromosoma. Es como un resorte, ¿te das cuenta que es un resorte? Y en medio he puesto una bolita medio roja. ¿Qué representa esa bolita medio roja? ¿Centrómero? El centrómero. Y el centrómero permite que ese cromosoma se una ¿a quién? Al uso cromático. Uso. Recuerde que del centrómero primero tienes que abrir el cinetocoro. Y del cinetocoro son fibras proteicas que se unen al uso cromático. Muy bien. ¿Estos extremos cómo se llaman? Telómero. Telómeros. Telómeros. ¿Recuerdan que los extremos del telómero, qué pasa cuando se gastan? ¿Envejecimiento? Envejecimiento. Envejecimiento, ¿no? Y también puede ocurrir apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. O sea, la célula se mata para evitar daños, malformaciones. En realidad, señores, cuando el telómero está muy gastado debido a las múltiples divisiones, eso significa que es inevitable que nosotros envejecemos. Porque siempre que se divide la célula va a ir acortándose. Y cuando llega a un punto crítico, hay una secuencia de bases específicas. Esta es la secuencia de bases específicas que indica que si eso continúa cortándose, hay peligro. TTAGG. Esa es una secuencia que indica que hay suficiente. Si se acorta más, problemas. TTAGG. Timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Por si acaso, tenga en cuenta esa secuencia del telómero. TTAGG, por si acaso. Otra pregunta. De estos, ¿cuántos tienes tú? 46. 46. De estos tenemos 46. Dos sexuales y 44. Y 44 autosómicos. Eso es normal. Dos sexuales y 44 autosómicos. Pero observen, yo estoy jalando una cuerdita, estoy jalando la punta del cromosoma y lo estirado. Lo vemos estirado. ¿Cómo se llama todo esto? Esto estirado. Cromatina. Cromatina descondensada. Y la cromatina descondensada se llama eucromatina. Atención, eucromatina, que representa solamente un 10% de toda la cromatina. Porque recuerden,
que la cromatina tiene dos partes. La eucromatina, la que está relajada, descondensada, y la heterocromatina, la que está condensada. Esa heterocromatina que está condensada tiene genes que no se transcriben. Por lo tanto, nosotros solamente podemos conocer los genes que están acá, pero que solo eso representa el 10%. Bueno, observa que hay bolitas grandes y bolitas chiquitas. Esta bolita grande es un nucleosoma. Y este nucleosoma tiene histonas. H2A, H2B, H3 y H4. Y de cada una tiene 2. Y como de cada una tiene 2, hacen 8. Por eso se le llama así. Octámero de histonas. Si tú cuentas H2A, H2B, H3, H4, me falta la H1. Atención, la histona H1 no es parte del nucleosoma. La histona H1 está acá. Histona H1, acá también ponemos otra. Histona H1, histona H1, histona H1, histona H1. Y estos grandes son histonas. Recuerda que las histonas son proteínas. ¿Y qué hacen las histonas? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función? Condensa. Condensan, compactan, comprimen el ADN. ¿Y qué hace que el ADN se pueda condensar o relajar? Bueno, para que se condense o se relaje, eso depende de la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Todo aquello que tiene una influencia directa en los genes. Por ejemplo, el tipo de alimentación, el medio de vida, son parte de la epigenética que influyen en los genes si se expresan o no se expresan. Pero el examen de la agraria ya dijo qué tipo de histonas tiene el nucleosoma. Y acá lo tienes. H2A, H2B, H3 y H4. Y de cada una tiene 2. Por eso pongo doble. Y eso se llama octámero. Y San Marcos dijo qué tipo de histona no forma parte del nucleosoma, dijo. H1. Todo esto, muchachos, es la eucromatina, la que está relajada, la que está descondensada. En cambio, la que está condensada se llama heterocromatina y constituye el 90% de toda la cromatina. Preguntas. ¿Sí? ¿Tomen nota, repito? El dolor va a terminar. Hola, Julio. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Gracias a Dios estoy bien. Profesor, ¿qué eran las histonas? Histonas son proteínas que condensan el ADN. Que lo compactan. Ya, profe. Lo compactan. Claro, compactar, condensar.
Alison, preguntas. Profesor, el TTAGGG era la secuencia del telómero, ¿cierto? Ajá, la secuencia específica del telómero. TTAGGG. Acuérdate, Listo, GGG, o sea, te ríes, bueno. Listo, profesor. Antonella, preguntas. Está claro, profesor. Susana. Está claro, profesor. Julio no sabe leer, está que se rompe el ojo ahí. ¿Dónde estás? No, profe, es que estoy desde el celular. La primera vez que uso celular así, estoy con datos, no se ve bien. Ah, estás en tu celular. Sí, profe, no se ve bien. ¿No se ve bien? Yo lo veo No, clarito. no, es Si se que ve con los mejor ahí, datos. espérate. La otra una captura, profe. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, se ve mejor. Sí. Ya. Avíseme. Profe, ¿qué era la heterocromatina cuando se condensa, no? La heterocromatina, claro, es cromatina condensada que no se puede transcribir. ¿Por qué no se transcribe? Porque está condensada, pues. Entonces, ahí hay genes que no se van a convertir en proteínas. Usted sabe eso, ¿no? Usted sabe que un gen es igual a un polipéptido. Esto es algo básico, ¿no? Un gen igual a un polipéptido. Un polipéptido es una proteína. Entonces, es fácil de darse cuenta. Y si tengo 80 genes, entonces tendría 80 polipéptidos. Pero hay genes, hemos dicho, que no conocemos, que están en la heterocromatina. Entonces, ¿esos genes podrían activarse? Sí, podrían activarse. Y aparecer algo que tú no tienes. Ahora, ¿cómo activamos eso? Pues bien, hoy por hoy, ya los científicos están trabajando en manipulación genética. O sea, podemos activar genes nuestros para poder producir un polipéptido que necesitamos. Por ejemplo, una persona con diabetes no produce una hormona. ¿Qué hormona no produce? Insulina. 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 Hoy, con terapia genética, se puede hacer que sus células produzcan insulina. Y esa persona se cure la diabetes. Ya se ha hecho la prueba y los resultados son 100% eficientes. Se está haciendo tratamiento de cáncer a una persona con manipulación genética. Los resultados se esperan que estén en 2-3 meses. Si eso resulta, sería algo estupendo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe.
Bien, ahora atención. Recuerden que esto no es clase, es un seminario en la cual tú ya lo que estoy haciendo debes colaborar conmigo. A ver, yo tengo acá dos esquemas. ¿Qué crees que es este esquema? ¿Qué representa este esquema? Una mitocondria. Mitocondrias. Mitocondria, Una profe. Mitocondrias. Y tengo cargas positivas, y las cargas positivas son los protones. Recuerda, cámara interna, cámara externa, cámara interna, cámara externa. ¿Qué cosa es esto? De esta. La cresta La cresta mitocondrial. ¿Hay o no hay glucólisis acá en la mitocondria? no. 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 Citoplasmas. Muy bien, muy bien. La glucólisis ocurre a nivel citoplasmático, no a nivel mitocondrial. Aquí ocurren tres cosas. Yo empiezo con el primero, acetilación. ¿Cuál es el segundo? Ciclo de Ciclo de Krebs. Krebs. Fosforilación. Fosforilación oxidativa. De los tres, ¿cuál genera menos energía? El ciclo de Krebs. Acetilación. De Krebs. Acetilación. Acetilación. Escuchen la pregunta. Acetilación. ¿Cuál de los tres genera menos energía? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, porque la acetilación No genera nada. No no produce. genera nada de ATP, produce acetilo. Ok. Ahora observa entonces, en la primera foto, los protones están en la cámara interna y van a ser impulsados hacia la cámara externa. Cuando los protones pasan de la cámara interna a la cámara externa, a eso se le llama fuerza electroquímica. Fuerza electroquímica, la que impulsa los protones de la cámara interna a la cámara externa. ¿Y por qué lo impulsa? Por una diferencia, por una gradiente de concentración. Muy bien. Entonces, en la siguiente foto, vemos que los protones ya están en la cámara externa, pero ahora van a regresar a la cámara interna otra vez. Y cuando los protones vuelven de la cámara externa a la cámara interna, eso se llama ¿Difusión? fuerza No, fuerza. protomotriz. La fuerza protomotriz, conocida comúnmente como quimioosmosis. Quimioosmosis. Eso, señores, genera ATP. Produce, sintetiza ATP. Y la síntesis de ATP se le dice fosforilación. Fuerza protón motriz, quimioosmosis. Genera ATP, fosforilación. ¿Cuándo se genera ATP? Cuando los protones vuelven, regresan, retornan de la cámara externa a la cámara interna. Pero no lo hacen por cualquier lugar, sino por unos corredores especiales llamados canales protónicos. El retorno de los protones de la cámara externa a la cámara interna lo hacen por canales protónicos. Son como túneles. Imagínate un pequeño túnel. Dentro de ese túnel, canal protónico, hay una enzima, ATP sintetasa. Y cuando los protones atraviesan ese canal, supongamos que mi mano es el canal, esta tapa es el protón, pasa por acá, adentro está la enzima ATP sintetasa, es activada y eso permite generar ATP. Y cuando se forma ATP se le dice otro le dice la teoría de Peter Mitchell. Peter Mitchell. El señor Peter Mitchell, un científico alemán, descubrió
¿Cómo es que la mitocondria genera ATP? Al principio se pensó que el ATP se generaba cuando hay esto. El protón pasa de la cámara interna a la cámara externa. Eso se pensó. Pero no obtenían nada de ATP así, cuando lo hicieron en laboratorio. Entonces, siguen haciendo los experimentos y prueban que la generación de ATP es cuando los protones vuelven de la cámara interna. Y como este señor lo descubrió, se dice la teoría de Peter Mitchell. O si quieres tú decir fosforilación. Mejor aún, fuerza protomotriz. Entonces, acá la agraria dijo, yo creo que hace 4 o 5 años, hace 4 o 5 años más o menos recuerdo, que preguntó eso, ¿no? Dice, ¿en qué momento se genera ATP a nivel mitocondrial? Uno decía, el paso de electrones. No, no es paso de electrones, es el paso de protones. ¿Pero de dónde a dónde? De la cámara externa a la cámara interna, atravesando los canales protónicos y al pasar activa la enzima ATP sintetasa. Preguntas. Profe, ¿y cuál era el nombre que tenía cadena transportadora de electrones? ¿Cómo? Había uno que tenía un nombre cadena transportadora de electrones. Esta es la respiración, la cadena respiratoria o llamada fosforilación oxidativa. Esa es la parte final. Pero cuando los electrones pasan, los electrones hacen que los protones sean disparados de la cámara interna a la cámara externa. O sea, el paso de electrones permite que los protones de la cámara interna pasen a la cámara externa. Y luego por una gradiente vuelven. Y cuando vuelven, generan. ¿Qué se llama? Apunta. Julio, ¿te acordabas de esto o no? ¿Qué vas a ver? ¿Esa? Sí. Un poquito. Entonces, O sea ahí que en el segundo caso es de mayor concentración a menor concentración, ¿no? claro, gradiente, pues. Siempre, siempre de mayor a menor. Ese es gradiente. Claro. En la primera no se forma nada ATP, ¿no? No, el primero, la fuerza electroquímica impulsa los protones de la cámara interna a la cámara externa. Nada más. Pero no puede usar ATP. No, no genera. Ya. Mm.
Stephanie, ¿preguntas? No, profesor, todo claro. Stephanie, ¿ya almorzaste? Hay dos Stephanie, Sí. Stephanie Ruda y Stephanie Sánchez. Oh, Stephanie Rudas, ¿almorzaste? sí, profesor. ¿Qué has almorzado, Stephanie? Arroz con pollo. ¿Y qué más? Y papa a la huancaína. El típico, ¿no? Arroz con pollo y papa, es típico acá en el Perú, en Lima, mejor dicho. Acetilación. ¿Qué dice? Espera. Acetilación, ciclo de Krebs. Ah, el tercero. Fosforilación oxidativa. Profesor, el ATP sintetasa es una enzima, ¿no? Claro, pues si dice sintetasa, asa, enzima. Y si es enzima, ¿dónde es producida la ATP sintetasa? No creo. En los ribosomas. En los ribosomas, porque es una enzima y una enzima es una proteína y una proteína es un polipéptido. Y para formar esto necesita un gen. Sí, y muchos aminoácidos. Sí. Por eso una pregunta de examen de admisión decían, todos los genes se expresan como proteínas, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Ah? No te olvides que solo una pequeña parte de los genes se han expresado. La gran mayoría no lo conocemos. Hoy recién se está haciendo los trabajos para ver si podemos activar ciertos genes y curar enfermedades. A ver, vamos recordando algo que es muy común en el examen de admisión. La glucólisis. La glucólisis, oxidación total o parcial de glucosa. Parcial. 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 Cuando se hace glucólisis, ¿qué es lo que aparece al final de glucólisis? Dos piruvatos. Dos piruvatos. Muy bien. Y luego de la glucólisis puede haber fermentación. Ahora, si hay fermentación, ¿eso es vía aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica Anaeróbica. Si no, puede ser láctica o alcohólica. o alcohólica. Bueno, láctica, alcohólica son los más comunes, los que más se estudia, pero puede haber otro tipo, acética, butírica, propiónica. Así que ten cuidado, no te olvides. Fermentaciones hay muchas, pero la que a mí me están pidiendo es la alcohólica y la láctica. Todo este proceso se desarrolla en el citosol, sin oxígeno. Todo este proceso
en el citosol sin oxígeno. Por eso estamos hablando de vía anaeróbica. Ahora tengo otro. Glucólisis, acetilación, ciclo de Krebs y la que. Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Oxidativa, profesor. Señores, de estos procesos, ¿cuáles no se llevan a cabo en la mitocondria? Glucólisis. Glucólisis. Esto se lleva a cabo ¿dónde? Citoplasma. Citosol. Citoplasma, citosol. ¿Y todo esto se lleva a cabo ¿dónde? La mitocondria. Mitocondria, profesor. Vamos recordando la cantidad energética. En este proceso se ganó 2 ATP. En este proceso no ganamos nada de ATP. En este proceso ganamos 2 ATP. Y en este proceso 34. 34. Ahí tengo las ganancias. Mira, 34 más 2, 36. Más 2, 38. Todo eso es vía ¿qué? Celular. Vía ¿qué? Aeróbica. Vía aeróbica, porque esto es con oxígeno. Esto es sin oxígeno. Pero todo esto es vía aeróbica. Y si te das cuenta, de todos esos procesos, hay uno que no me genera energía, que es la acetilación. Y donde se produce más energía es en la fosforilación oxidativa. Mira. La agraria dijo, ¿qué etapas de la respiración celular generan ATP? Ojo, de la respiración celular. Y la respiración celular empieza acá, por si acaso. Porque la respiración celular se da a nivel mitocondrial. Entonces, tú debes considerar estos 3. Preguntas. Apunta. Pregunten, Ángela, preguntas. Todo bien, profe. ¿Todo está bien? Sí, profe, gracias a Dios. Por ahora bien. Alexis, preguntas. Todo bien, profe. Ángela, no me has contado nada hasta ahora. No llama, profesor, nada. Ingrata eres, ¿no? ¿Estás trabajando? No, profe. Ah, Y ahora Estás- oportunidad, profe, ya. estás sobrada con tu maestra. Profesor, una preguntita. Dime, Profesor, ¿por qué el ciclo de Krebs más la fosforilación oxidativa? ¿Por qué hay más ahí? ¿por qué qué? ¿Por qué hay más? ¿Me escucha? Sí te escucho, pero no te entiendo. ¿Por qué da más? No, ¿por qué el ciclo de Krebs, o sea, lo suma más la fosforilación oxidativa en Fox? ¿Por qué lo suma? ¿O es una fechita? Ah, ¿por qué lo sumo? Ajá. Ah, porque a mí ¿Por qué me el gusta más? fumar. No, en serio. ¿En serio? Pues? En serio, Pero bro. dime una cosa. Si a ti te dicen, ¿cuántos ATP se generan?
En total. ¿Cuántos ATP se generan en total? Acá hay 2. Acá hay 2. Y acá hay 34. O sea, ¿qué hago? En total son 38, ¿o no? Sí. Por eso lo sumo. Ah, ya, ya, ya. En total, ¿cuántos ATP se están generando? Ahora, si la pregunta Sí. fuera solo a nivel mitocondrial, ¿cuánto pones de cuántas cantidades? 36. 36, bueno. Sí que acá es más Fox. 36 nada más, pues, porque esto, la glucólisis no es a nivel mitocondrial. No, O sea, es antes. claro, por eso hay que tener cuidado, ¿no? A ver, vamos a ubicarnos. ¿Qué representa ese gráfico? Más o menos, ¿no? ¿Cloroplasto? Correcto. Sí, sí, cloroplasto. El cloroplasto es un organelo que tiene su propio ADN. ¿Qué tipo de ADN tiene? Circular. Desnudo. Circular desnudo. ¿Por qué le dicen desnudo? No tiene zonas. No Tiene tiene histonas. No tiene histonas. No te olvides que las bacterias solo tienen un cromosoma circular. Chicos, ¿ustedes saben que las bacterias tienen un sistema inmunológico? Sí. ¿Sí sabes? Ah, muy bien. Muy bien, No, Julio. no, no. ¿Está bien? Luis ¿Está me bien? contó, Luis me contó. Las bacterias tienen un sistema inmunológico. Los virus tienen un sistema inmunológico. Eso es increíble, ¿no? Que una bacteria se pueda defender. Ahora, en este cromosoma, en este cloroplasto, perdón, ¿qué representa esta cosa? ¿Qué representa esta cosa? grana. ¿Grano? La grana. Sí, claro. Y una grana es un conjunto de ¿qué? Tilacoides. Tilacoides. Conjunto de tilacoides. ¿Y un tilacoide qué cosa es? Es un saco aplanado. ¿Tiene pigmentos? Es un disco aplanado que contiene pigmento, ¿no? Entonces, un tilacoide es un disco membranoso con pigmento. Los pigmentos. Tú conoces los pigmentos. ¿Cuál es el pigmento más importante? Clorofila. Clorofila. Nosotros, los Clorofila. accesorios. Carotenoide. Carotenoides. Carotenoides. Un tilacoide es un disco membranoso con pigmento. Ahora bien, la clorofila es el más importante. Cuando la clorofila tiene energía solar, se queda excitada, está activada. Ahora, ¿cómo le llamo cuando la clorofila tiene fotones? ¿Sabes que el fotón es luz solar? Paquetes energéticos. ¿Cómo le llamo cuando la clorofila tiene fotones? Fotosistemas. Entonces, eso no olvides.
Fotosistemas es pigmentos más fotón. Fotón o fotón. Entonces ya está listo para su trabajo. Recuerda que hay dos fotosistemas. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Entonces, eso de los números que nos dijo fotosistema 700 y fotosistema 680, ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? El 1 es 700. Ah, ya. Ya, pues. Esta parte blanquita se llama Estroma. ¿Y qué encontramos ahí? ¿Qué es esto? El estroma es un medio ¿Enzimas? acuoso. Contiene enzimas. Contiene enzimas para sintetizar glucosa. ¿Ya? O sea, el tilacoide contiene los pigmentos. El estroma contiene las enzimas. Los pigmentos absorben la luz y se activan y se convierten en fotosistemas. Una vez que estos están activados, empieza la transferencia de electrones. La agraria decía, ¿en qué parte del cloroplasto ocurre la fase oscura? Tú dirías, ¿en el tilacoide o en el estroma? Estroma. El Estroma. estroma. En el estroma ocurre la fase oscura y en los tilacoides ocurre la fase. Luminosa. Luminosa. ¿Cuál de esas dos fases se produce glucosa? Oscura. Oscura. El estroma. Y la agraria decía, ¿dónde están las enzimas para formar glucosa durante la fotosíntesis? En el ¿Dónde están estroma. las enzimas? En el estroma. Los estromas. En el estroma del cloroplasto. No te olvides los pigmentos, clorofilas y carotenoides. Lo más importante es la clorofila, por supuesto. Hay de tipo A y de tipo B. Esos son los dos tipos de clorofila, de tipo A y de tipo B. Pero, Profe, ¿dónde dice un tilacoide? ¿Qué dice después? es un disco membranoso con pigmentos. Profesor, luego de acuoso, ¿qué sigue? En ¿No de estroma. qué? Acuoso, en estroma. Contiene enzimas para sintetizar glucosa. Gracias. You're welcome.
Profesor, profesor, ciclo de Higgs y reacción de Higgs son lo mismo, No, ¿no? no. ¿Qué se diferencian, profe? Diferentes. ¿Qué es un ciclo, Julio? ¿Qué es un ciclo? Lo que estamos ahorita. Es algo, algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin. Es un proceso, ¿no? Es un algo, ¿no? Pues es un No, proceso no tiene fin, pues. que, es, que se da constantemente. Continuo, sin fin. Por ejemplo, el ciclo solar, el ciclo lunar, el ciclo cardíaco, el ciclo... El ciclo de Mayo. Pero si yo te digo reacción, ¿qué cosa es? Es algo químico. Me suena algo Algo químico. con algo. ¿Qué es algo? ¿Eh? Estamos en No. biología. Una reacción que ocurre dentro del ciclo. Claro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si este es un ciclo, punto de partida, Ujú. da vuelta, es un ciclo. Pero en un punto del... Mira acá, pues. En un punto del ciclo, aquí hay una reacción. Y si tú a esta reacción le dices reacción de Gill, Ya. estás diciendo que durante este ciclo se va a producir la reacción de Gill. Y la reacción de Gill se la conoce mejor como la fotólisis del agua. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, sí, el ciclo de Gill es la fase lumínica. Y la reacción de Gill es la fotólisis del agua.
A ver, vamos a suponer que esa es una célula. Claro, no la he hecho completa, le he hecho algunas partecitas más resaltantes. Pero ahora yo no sé si es célula animal o vegetal. ¿Cómo sabría qué es célula vegetal? Por la Por la Pared pared celular. celular. Ya, un ratito. La pared es verdad, pero también los hongos tienen pared, las bacterias tienen pared. Dime otra cosa. Por la vacuola. Tienen cloroplastos. La vacuola tendría que ser varias o una. Una sola. Una y grande. grandota, ¿no? Grandota. Ok. Pero algo que distingue también son la presencia de los Plastidios. plastidios. Pero esta no tiene pared y no tiene una gran vacuola. Ah, entonces, es más probable que sea una célula animal. Muy bien. Pero hay cosas que yo no recuerdo. ¿Qué representa esto? Estos gorditos, ¿qué representan? Ribosomas. Los ribosomas. Acá hay otro. Más ¿Qué hacen los ribosomas. ribosomas? Síntesis de Sintetizan proteínas. proteínas. Pregunta de examen de admisión. ¿En qué parte de la célula son sintetizados los ribosomas? Nucleolo. Acá en el nucleolo. Acá en el nucleolo. Todo esto es el núcleo. Muy bien. Segundo. ¿Qué es esto? ¿Qué representa, mejor dicho? Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático. Hay uno liso y hay otro ¿qué? Rugoso. Rugoso. Diferencia. Tiene ribosoma. El rugoso tiene adherido ribosomas. Acá hay, ¿ves? Acá hay con ribosomas, acá también, este está liso y este con ribosomas. Acá hay con retículo. Pero no sé si te das cuenta que el retículo tiene una función más importante todavía. Observa bien, ¿no? Lo voy a poner mejor. Lo voy a poner mejor. ¿Libera desechos? ¿Qué dirías? ¿Qué hace? ¿Libera desechos? Libera desechos. Detoxificación. ¿Quién hace eso se llama retículo qué? Endoplasmático liso. Liso. Endoplasmático liso. Correcto, o sea, ¿cómo los bota? Mira, los bota. Pero además, el retículo comunica la membrana celular con la qué. ¿Con el núcleo? Pero ¿cómo se llama la membrana del núcleo? Carioteca. Carioteca. ¿La carioteca es doble o simple? Doble. ¿Doble? En cambio, la membrana celular es simple. Ahí ten cuidado. La membrana celular es una sola capa. En cambio, la carioteca es doble. Pero también la carioteca tiene pegado en su capa externa ribosomas. Y es de entender que sí, porque es una prolongación, mira, es una prolongación. Estos dos que parecen tubitos con un ángulo de 90 grados, ¿qué representan? Centriolos. Centriolos. ¿Los centriolos qué forman? Cilios y centriolos. Cilios y flagelos. Cilios y flagelos. El uso acromático lo forma el centrosoma. Y se junta, el uso acromático se une al cinetocoro del cromosoma. Y este que parece bananos, ¿qué representan? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Llamado también, ¿qué cosa? Golgisoma. Dictiosoma o Golgisoma. Con sus bolsitas. Vesículas de secreción. Este es el núcleo. Acá tienen otra mitocondria. Voy a poner por acá otra mitocondria. Para que no se vea tan feo el dibujo. Otro ribosoma voy a poner. Y acá adentro lo voy a pintar de líneas rojas. ¿Qué representa esa línea roja? ADN. 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 ADN.
La cromatina. ¿Y la cromatina de qué está hecha? ADN más proteínas. ADN más histonas. Que cuando se condensa mucho, ¿cómo le llamas? Cromosoma. Cromosoma. Muy bien. ¿Y cómo se llama la cromatina descondensada? Eucromatina. Cromatina. Es correcto decir toda la cromatina se condensa. ¿Verdadero o falso? Falso. Recuerda que hay una parte que no y hay una parte que sí. La mayor parte sí, heterocromatina. Muy bien. Entonces, esto es la cromatina que luego se condensa y se convierte en cromosoma. Mitocondrios, acá está el mitocondrio, acá está el mitocondrio, ribosomas por acá, aparato de Golgi, los retículos. Y acá, la membrana tiene una especie de invaginación. Arruguitas. Desmosoma. Muy bien, los desmosomas. Modificaciones de la membrana y a través del desmosoma, la célula animal se conecta con otra célula animal. Y cuando dos células animales están pegadas, se dice unión a través de nexus. Y esos nexus se hacen mediante eso. Desmosomas. Modificaciones de la membrana. Entonces, esto sería la membrana. ¿Y esto qué representa? Mitocondrias. Ya sabes que a nivel mitocondrial se genera ATP y la formación de ATP se le dice fosforilación o la teoría de Peter Mitchell. ¿Cuándo se da esa teoría? Cuando los protones regresan ¿de dónde a dónde? De la cámara externa a la interna. Cámara interna atravesando unos canales llamados canales protónicos donde se activa una enzima. ¿Qué enzima? ATP sintetasa. Sintetasa. ¿Y qué cosa es la fuerza electroquímica? Cuando pasan los protones de la cámara Es lo interna contrario. a la cámara externa. Correcto. La fuerza electroquímica es cuando los protones, como bien ha dicho Mayra, pasan de la cámara interna a la cámara externa. Muy bien. Apúntenlo. ¿Conoces la fruta del kiwi? Sí, es rico. Sí, aparte qué rico. Si tú le das un corte, ¿se parece a esto o no? Muchos puntitos negros. Y algo parecido. Es igualito a una mitocondria. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Y los kiwis son una gran fuente de vitamina C y de energía. Antonella, ¿hasta qué hora es? 4:45, profe. 4:45. Me gustaría, Alexi, pero tengo un estudio tengo un estudio especial. Con Oxapampa me voy a conectar. Me voy a ir vía Zoom a Oxapampa a hacer un estudio. Con los gringos alemanes.
Ah, sí, alguna, supongo que ya programarán eso, Almendra. El próximo mes, supongo, pues, tiene que hacerse ese antes del examen. Unas 2 semanas antes del examen de admisión. De nada, Fernanda. Avíseme para borrar. Hay un líquido vital que se conoce como sangre. Y la sangre es un tejido. Y como es un tejido, tiene células. Y las células de la sangre se le dice hematocitos. Hematocitos, células sanguíneas. ¿Puede un hombre vivir sin sangre? No. Imposible, ¿no? La sangre es el principal tejido de transporte. Pregunto, ¿qué es lo que transporta dentro de mí? ¿Qué transporta? Oxígeno, profesor. Gases. Oxígeno. Una más. Gases. Gases. Oxígeno es un gas. A veces sale el gas. Otra más. Nutrientes. Nutrientes. Otra más. Vitaminas. Nutrientes. Otra más. Anticuerpos. Desechos metabólicos. Los desechos metabólicos hay que botarlos. ¿Por dónde lo botamos principalmente? ¿Cuándo qué? Por la transpiración. Orina. Por la Cuando vamos al orina. baño. Por la orina, por la orina. O sea, principalmente nosotros botamos toxinas por la orina y después por la piel y después por la boca. Pero la mayoría de toxinas se botan cuando uno orina. ¿De acuerdo? De hecho, el sistema circulatorio está conectado a todos los sistemas, porque ningún órgano puede estar sin sangre. ¿Qué pasaría si a un tejido le falta sangre? Muere. Muere. Se dice necrosis. Necrosis. Tú sabes lo que es apoptosis, ¿no? ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Y la necrosis, muerte celular accidentada. O sea,
Esos son dos cosas. Y no te olvides esto. Hematocitos es el nombre que se le da a las células sanguíneas. ¿Cuáles son esas células? Plaquetas. Plaquetas. Glóbulos blancos. Glóbulos rojos. Ellos son las células y esas células están flotando, están suspendidas en una parte líquida de color medio amarilla llamada plasma. Plasma. Mira, y el plasma es 55%. Y como es la parte líquida, tiene agua, tiene proteínas, tiene glucosa. Pero a ver si, y esta pregunta que voy a hacer lo hizo examen de admisión. ¿Cómo se le dice a la glucosa cuando está en una solución? Dextrosa. ¿Por qué la sangre es una solución? Porque tiene solventes y tiene solutos. ¿Cuál es el soluto universal? Perdón, ¿cuál es el solvente universal? Agua. Entonces, si en la sangre hay agua y hay solutos, agua, proteínas, glucosa, también hay lípidos y hay electrolitos y hay toxinas. Y las toxinas tenemos que eliminarlas cuando orinamos. Cuando sudamos también, es verdad, pero la mayor cantidad cuando uno hace pichi. Todo esto, plasma, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, todo esto en la sangre, cuyo pH es 7,4. ¿Y quiénes fabrican sangre? El hígado y la médula ósea roja. El hígado lo hace en vida pre. En vida prenatal. Y esto lo hace en vida postnatal. Todo para estar seguro. ¿Quién es después del nacimiento? ¿Quién trabaja? La médula ósea roja. La médula ósea roja está en mis huesos. Y antes de nacer, ¿quién producía sangre? El hígado. El hígado. Te dan cuenta que el hígado y la médula ósea roja cumplen funciones importantes. Y cuando un órgano produce sangre, se le dice órgano hematopoyético. Órgano hematopoyético, aquel que produce sangre, hígado, prenatal, médula ósea roja, postnatal. O sea que en este momento para ti y para mí, el órgano hematopoyético más importante, ¿cuál es? La médula ósea roja. Huesos, chicos. Los huesos no solamente me sirven para sostener mi cuerpo y formar mi figura. No, los huesos también están trabajando en la producción de sangre. Por eso, cuán importante es mantener los huesos sanos, ¿verdad? Y muchos de nosotros ni caso le hacemos a los huesos. ¿Cómo hago que mis huesos estén sanos? Bueno, buena alimentación, pues. Bastante verduras. ¿Por qué verduras? Porque ahí hay calcio, hay magnesio. El sol también. El sol. Tomar unos 10, ojo, 10 a 15 minutos nomás. ¿Eh? Ya está probado que el exceso de tomar sol daña, rompe el ADN. Y por eso que la gente va teniendo cáncer a la piel. Y la radiación es acumulativa, o sea, tomo hoy, digamos, media hora, mañana media hora, y eso se acumula. Con el tiempo empiezo a tener problemas de salud. Entonces, no te olvides esta palabra. Hematopoyético es el órgano que produce sangre. Y hematocito es la célula que está en la sangre. Y estas son las células. ¿Cuál de las tres se le dice leucocito? A los blancos. Glóbulos blancos. Estos son leucocitos. ¿El leucocito cuál es su trabajo? Defensa. 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 Hace rato han escuchado decir a Julio que las bacterias tienen un sistema de defensa, ¿sí? Ellos tienen un sistema de defensa llamado así.
CRISPR-Cas. Siglas en inglés. CRISPR-Cas. Ese es el mecanismo de defensa que tienen las bacterias para protegerse de los virus. Tú sabes, por lo menos la mitad del salón sabe. ¿Qué cosa es un bacteriófago? ¿Qué es un bacteriófago? Un virus que ataca Virus come bacterias. bacterias. Muy bien, Alexis. Es un virus que ataca las bacterias. Ese es un bacteriófago. Fago viene a comer. Claro. Entonces, imagínate que yo soy un bacteriófago. O sea, yo soy un virus y tú eres la bacteria. Yo te ataco a ti. Cuando yo te ataco, pero yo no entro todo. ¿Sabes qué entra de mí? ¿Los lisosomas? ¿Genética? ¿La carga genética? Un ratito voy a ahorcarlo a este chico. Yo soy virus. ¿Cómo voy a tener lisosomas si soy virus? No, no tiene. ¿Los virus son seres vivos? No. 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 Volvamos, empecemos otra vez. Sí. Yo soy un virus. Yo te voy a atacar, tú eres una bacteria. ¿Qué es lo que te introduzco a ti? Su ADN o ADN. Correcto, mi genoma. Y las bacterias, con el tiempo, producen un mecanismo de defensa para evitar que se dañen. Y a ese mecanismo de defensa se le llama así, CRISPR-Cas. Cuando estemos en clase, hablaremos un poquito más de CRISPR-Cas. Digamos, es lo último en genética. Lo último en genética, señores. Ya no se habla de genética más. Ya la genética ha quedado, digamos, atrás. Ahora se habla de epigenética. O sea, ya hay cambios total, la genética. Hay nuevos aportes, hay nuevos estudios. Es increíble. Usted puede ingresar a su página ahí en internet. Búsquelo. CRISPR-Cas, búsquelo. Es increíble. Los científicos prueban hoy, señores, sí, adiós Mendel. Bueno, pero de él nos vamos a acordar siempre. ¿Saben por qué nos vamos a acordar siempre de Mendel? Porque él dio inicio a estos estudios. Si él no lo hubiera hecho, quizás nadie lo hubiese hecho. Él dio inicio, o sea, siempre nos vamos a acordar de Mendel. Su aporte. Digamos que puso el primer ladrillo. Pero ahora hay más ladrillos. Y hoy, pues, la genética es espectacular, muchachos. Yo personalmente siempre me preguntaba, los virus, ¿qué hacen? O sea, ¿están para hacernos daño nada más? Bueno, sabemos que a partir de los virus se fabrican vacunas. Eso ya tú lo sabes. La COVID se ha hecho con vacunas del propio virus. Pero deben tener otro... Sí, señores, los virus cumplen hoy un rol importante. Es lo más increíble. Por eso te invito a que leas CRISPR. Lo voy a poner otra vez. En la tarde, más tarde que acabe la clase, en la noche, que está descansadito, pon esto. Y vas a ver, o sea, yo me quedé ayer, créame, como 3 horas escuchando a los expertos en CRISPR-Cas hablando de la genética. Estaban dando una conferencia. Espectacular. Espectacular. Así que los invito a que vean. No les va a costar nada, es gratis. Y nosotros hablaremos cuando usted ya lea. Vamos a ver lo que es CRISPR-Cas, que es lo que usted, futuro biólogo de la agraria, va a tener que trabajar. O sea, ya usted no va a trabajar con Mendel, con Morgan, ya no pues. Ahora vienen otros. Francis Mojica, el que inventó la palabra CRISPR-Cas, un biólogo, microbiólogo de la Universidad de Alicante, en España. En España está a la delantera de genética molecular, señores. Pero bueno, volviendo a nosotros. La defensa lo hacen los glóbulos blancos leucocitos. Las plaquetas tienen otro nombre, también se les de los
Trombocitos. Trombocitos. Ellos, ¿en qué Coagulan trabajan? la sangre. Coagulan la sangre. Coagulación. Ellos evitan, por lo cabe, evitan hemorragias. Ujú. Y eso, como tú has dicho, coagulación. Evitan hemorragias, o sea, evitan la pérdida de sangre, coagulan. Es importante la función de nuestras plaquetas. Y a los glóbulos rojos, llamados también hematitas, ¿qué hacen ellos? Transporta. Aporta gases, oxígeno. Transportan gases, oxígeno y CO2. Así, ¿puedo yo darte mi sangre a ti, así, sin análisis previo? No, profe. ¿Por qué Muere la no? persona. ¿Por qué no? Por el que ver la tipo de sangre. La Tiene compatibilidad. que ver la Ajá. Te podrías tú morir, ¿eh? O sea, si yo te doy mi sangre, te podrías tú morir. Y si no te mueres, lo más probable es que te pase una enfermedad, claro. Una de esas enfermedades es hepatitis B y otra o es la sífilis, que son enfermedades que se han dado en pacientes que han donado sangre a otro. Y ese otro recibió la sangre y se contagió de hepatitis B y otros casos de SIDA. Es muy peligroso las transfusiones, ¿eh? Entonces, esto es en general la sangre, un tejido que se forma en vida prenatal en el hígado y en vida postnatal en la médula ósea roja, cuyo pH es 7,4 y que contiene todos estos elementos. Preguntas. Apúntalo. Perfecto. Profe, los trombocitos son células, restos de células muertas. ¿Los qué? Los trombocitos, las plaquetas. No son Ah, células las vivas. plaquetas no son células. Son restos No son- celulares. Ah, ya. Son fracciones de célula. Y eso hace que haya como una red, ¿no? Así dijo Red Lola. plaquetaria Red plaquetaria y eso hace que coagule. o red hemostática. Sí, sí, sí. Y esa red evita que salga sangre, pues. Profesor, ¿y la fibrosa y la fibrosa qué son? ¿La qué? La fibrosa y la fibrosa. La fabuena. No, fibrosa y fibrina. A Eso ver Luis si- me lo mandó, lo Fibrina y mandó a leer. fibrosa. Ah, fibrina. Ajá. Ah, la fibrina es una proteína coagulante, pues. Pero el precursor de la fibrina es el fibrinógeno. El fibrinógeno tiene que haber una enzima llamada tromboquinasa. Y la tromboquinasa convierte al fibrinógeno en fibrina. Pero ese ya es otro proceso llamado hemostático. ¿Quieres saber para despejarme la duda? No, está bien, está bien. Para eso es el seminario, pues. Para sacarte la duda. Y para sacarte también el ancho, porque estás... Marcos, pregunta. De toda la sangre, 55% es plasma. Y el 45% son las células. O sea, la conclusión dice, ¿cuál es el componente de la sangre más abundante? El plasma.
55%. ¿Sabes que así como hay tejido sanguíneo, también hay tejido linfático? Supongo que sí sabes, ¿no? El color al plasma, bilirrubina. ¿Has escuchado la bilirrubina? Era una Sí, canción. la canción. La canción, ¿ya? Ya. La bilirrubina es un pigmento que da el color al plasma, que es medio amarillento. ¿Qué dice debajo de glóbulos rojos, profe? Hematíes. Hematíes. Gracias. Profe, ¿y qué células conforman a los leucocitos? ¿Qué células? Ajá, ¿quiénes conforman todos los glóbulos rojos? Los blancos, perdón. Hay varios tipos de glóbulos blancos, pues. Pero primero terminen para hacerlos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, Pues, profe. profesor, ¿qué dice al final de plasma el último, abajo del electrolito, profesor? ¿Acá? No, a la izquierda, pues abajo, de todo, agua, proteínas, Toxinas. 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 Gracias. Gracias, profe. Nada más. Creo que en el último examen que usted dio tipo virtual, el examen preguntaban sobre un glóbulo blanco. No sé si era neutrófilo, basófilo, no sé, pero algo preguntaron. Los basófilos. ¿Puedo borrar? Los basófilos. Voy a borrar.
Todos los glóbulos blancos participan en la defensa, sistema inmune. Ellos se pelean con los microbios, o sea, no dejan que yo me enferme. Por lo tanto, la función de estas células es muy importante. Muy importante. Los científicos cuando estudian estas células se asombran. ¿Cómo es posible, dice, que las células sepan a quién atacar? Es increíble, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, muchachos, esto no puede ser un producto de la casualidad. Hay dos tipos de glóbulos. Los granulocitos, llamados polimorfonucleados, y los agranulocitos, llamados mononucleados. ¿Por qué le dicen mononucleados? Un núcleo. Tienen Porque un es un núcleo grande. Y acá solamente hay dos. Monocitos y linfocitos. Monocitos y linfocitos. Y en el otro grupo, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. De todos, unos son los más chiquitos, pero son los más abusivazos. Y además producen anticuerpos. ¿A quién me estoy refiriendo? Linfocitos. 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 Ellos elaboran anticuerpos. Esos glóbulos blancos me dan inmunidad específica. Atención. Ellos aportan inmunidad específica. Los otros, inmunidad inespecífica. Me quedo con el linfocito, productores de anticuerpos y me dan inmunidad específica. Los anticuerpos, ¿qué hacen? Se encargan de matar a ciertos microbios. Por ejemplo, a nosotros nos van a vacunar contra... ¿El COVID? Ya. Creo que el próximo mes le toca a ustedes, chicos. Falta, profesor. Falta, pero Falta, profe. aguanta un par de semanas nomás. Ya. Nos van a vacunar. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? ¿Qué va a crear? ¿Defensa? Defensas. ¿Pero cómo se llaman esas defensas? Anticuerpos. Cuerpos. Inmunoglobulinas. Entonces, ese anticuerpo que nos van a poner va a ser para atacar a este virus de la COVID. Ahora una pregunta, ¿esa vacuna contra la COVID puede atacar a otro virus? No, profe. ¿No? Pues no, pues. Específico. O sea, no me sirve para combatir otras enfermedades. Bien. Los neutrófilos, ellos forman la primera línea. La primera línea de defensa. Ellos son los primeros que salen a pelearse con los microbios. Y si ellos no pueden, los monocitos hacen la segunda línea. Primera línea, neutrófilos. Segunda línea, monocitos. Ellos dos forman un sistema especial denominado el sistema retículo endotelial. Por sus siglas en inglés, y la agraria preguntó quiénes forman el RES. Y ponía, ¿no? El sistema retículo endotelial. Pregunta en la agraria, señores. La mayoría nos quedamos, ¿y eso? Porque a veces se saca una pregunta, pues, pero ya no te van a sorprender, ¿no? Porque tú estás preparándote en promedio, así que ya no hay problema. Para que no haya 20. Para que no haya 20. Para que no haya 20, de esa manera ya se ha visto, pues, ¿no? Casos oscuros, que ingresó tu compadre, que no era tan bueno, pero ingresó, pero ¿qué vamos a hacer? Atención a esto, el sistema retículo endotelial es un mecanismo de defensa formado solamente por el neutrófilos y monocitos. Estos son los más dragones. O sea, fagocitan a todos los microbios. Y me quedan los dos. Y estos contienen
Y pongo por qué los basófilos. Porque los basófilos contienen histamina y heparina. Y el examen de admisión, el examen virtual que dieron algunos, decía precisamente así, ¿no? Células blancas que se encargan, que contienen histamina y heparina. Son los basófilos. La histamina provoca alergias y la heparina disuelve coágulos. O sea, si hay un coágulo en mi sangre es peligroso, hay que disolverlo. Y quien se encarga de disolverlo es la heparina. En cambio, la fibrina forma el coágulo y la heparina disuelve el coágulo. Y la histamina provoca alergias. Por eso que a veces nos dan antihistamínicos. Y estos basófilos, ahora los eosinófilos, ellos participan en caso de parásitos. Y también en procesos alérgicos. O sea, los eosinófilos también participan en procesos de alergia. Por si acaso, ¿eh? Vamos a poner alergias acá. ¿Alguno de ustedes sufre de alergia? Seguro que sí. Susana, ya, etcétera. Todos, yo también. Yo tengo alergia, por ejemplo, al polvo. Cuando hay polvo, comienzo a estornudar, es horrible. Yo también, Es profe. horrible, ¿verdad? Es horrible. Estamos, o sea, ¿qué está pasando? Estamos liberando mucha histamina. Entonces, por eso me dan antihistamínicos. Pero a la larga no es bueno. Porque me puede provocar constipación. ¿Qué cosa es constipación? Estreñimiento. Me queda todo se secó, todo lo seca y no sale nada. Me quedo. Entonces, atención, muchachos, con los glóbulos blancos. Ya yo no creo que para este examen vuelvan a preguntar de glóbulo blanco, porque ya en el último lo hicieron sobre esto. Pero quién sabe, debido a la COVID estos. Por supuesto que hay varios tipos de linfocitos. Linfocito T, linfocito B. T4, T8 positivo, T8 negativo, linfocito LNK. O sea, hay muchos tipos de linfocitos. En clase vamos a ver ese tipo de linfocitos. No te olvides estas siglas. Sistema retículo endotelial. Es un mecanismo de defensa que lo forman los neutrófilos y los monocitos. Las células blancas que más tragan microbios. Apúntalo. Profe, las inmunoglobinas son los linfocitos, ¿no? ¿Las qué? Inmunoglobinas, globulinas. Inmunoglobulinas son los anticuerpos. Ah, ya, profe. Y en el caso de los eosinófilos, aparte de participar en los procesos de alergia, ¿en qué más participan? ¿Quiénes? ¿Eosinófilos? Eosinófilos, ajá. Parásitos. Cuando tú tienes parásitos, o sea, tienes teñas, lombrices, ellos están aumentando. Gracias, profe. Profe, los macrófagos, que también son un tipo de glóbulos blancos, son Monocitos. Ah, esos son los monocitos, así también se les llama. Bien. Decir monocito o macrófago es lo mismo. Gracias, profe. Bien, chicos. Bien, se fue la hora muy rápido. Muy rápido. Pero bueno, que gracias, les agradezco su presencia a los 74 jóvenes.
y que tengan lo que el resto del día que lo pasen mejor. Seguro que sí. Y si alguien puede ver más tarde, CRISPR-Cas. Gracias, Mayra. Profesor, Dime, Julio, ya se vaya. ¿me voy? ¿Por qué? Sí. ¿Qué me vas a invitar? No, es que quería tomar una captura. ¿Me vas a tomar una captura? Toma. No, pues. Toma. ya está. ¿Ya está? Sí, ya está ya. Por si Mira, acaso. tomar una captura, ¿qué es? Tomar una foto. Tomar una foto. Un Igual, pantallazo. Ah, ya. ¿Y qué yo puedo tomar con esto también con mi celular? Sí, Claro. Sí, sí. También. Ah, está. Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Ah, mañana no hay clase, ¿no? Mente, profesor. mañana no, no hay no. clase. No, Mañana es No, feriado. Mañana no hay Tienen para que duerman Mañana hasta no hay las Felicidades, 11 de la Santa Rosa, noche. profe. Mañana Ah, ya, no hay clase. duerman hasta las 11 de la mañana. Sí, profe. No hay clase, ¿no? No, profe, Mañana no no. hay clase. No, no hay clase. Muy bien, descansen, muchachos, descansen, lo necesitan. Ya, entonces, Pues miren, usted también, mañana te profe. despiertas a las 11, tomas tu desayuno, ahí busca CRISPR-Cas. Y ahí apunta, agarra tu lapicero, apunta, y a ver qué aprendes y nos comparte, Julio, ¿ya? Ya, profe, voy a investigar. Ya. El jueves ya lo tiene. Bien, chicos, Chao, profe. hasta luego, nos vemos.